está dado cuando yo tengo una base y cuando un conjunto de vectores es una base, cuando el conjunto es linealmente independiente. Eh, pero para que sea espacio euclidiano, yo necesito tener que la base, que sea linealmente independiente, necesito tener definido un producto interno, es decir, un producto escalar. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, cuando yo tengo eso, una base con un producto escalar definido, yo llamo ese espacio euclidiano. Listo. Además, yo puedo tener que la base sea ortogonal, que eso es lo que uno va a necesitar y es lo que vamos a necesitar para el desarrollo de este curso. Pero no, a veces uno tiene suerte y los vectores que tienen ya son ortogonales entre sí y no tiene problemas. Pero si no son ortogonales, ¿qué puede hacer? Entonces existe el método, el procedimiento de Gram-Schmidt para partir de un conjunto de vectores que son linealmente independientes, pero no ortogonales, volverlos ortogonales. Hasta ahí llegamos en la clase pasada. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que uno puede llegar a tener? Yo puedo construir siempre un espacio euclidiano con una base que sea ortogonal. Si originalmente no es ortogonal, yo la puedo volver ortogonal a través de un proceso de Gram-Schmidt. ¿Eso por qué? Porque, y inclusive para este parcial, como ya ustedes se pudieron dar cuenta, para encontrar la última constante, y en la clase de hoy, si nos da tiempo, al final de la clase se van a dar cuenta porque vamos a llegar a la expresión que usamos en, 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 en la solución de las ecuaciones diferenciales por separación de variables. La última, para determinar la última constante de la expansión de la solución general, para llegar a la particular, uno termina usando una condición que se llama una condición de ortogonalidad. Es decir, necesita que las funciones que son soluciones a la ecuación diferencial me formen una base de ¿qué? De funciones que van a ser ortogonales. Fíjense en qué termina toda la historia. Entonces, la clase de hoy va a ser lo siguiente. Nosotros ya hablamos de espacios euclidianos pensando en cómo lo trabajábamos con respecto a lo que ya sabemos, eh, un espacio euclidiano con respecto a los espacios vectoriales habituales. Es decir, tenemos vectores y sabemos cómo definir el producto interno, el producto escalar entre vectores. Ahora lo que vamos a hacer, que es lo con que empiezo la clase de hoy, es definir un espacio euclidiano, pero de funciones. O la misma idea. Y entonces, con eso, vamos a decir, vamos a tener un conjunto de funciones que son base y esa base la vamos a pedir que sea ortogonal. Si no es ortogonal, la puedo ortogonalizar por un proceso de Gram-Schmidt, por ejemplo, o también hay otro truco que vamos a mirar ahorita en el desarrollo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a definir las bases para funciones y bases ortogonales y finalmente llegamos a la condición de ortogonalidad, que es una condición fundamental de eso. Y necesitamos definir otra condición y es que cuando yo ya tengo mi base definida, esto seguro ya lo vieron en sus cursos anteriores de matemática, yo, necesito que, que cualquier pensando en un caso euclidiano vectorial, cualquier vector que se pueda expresar como en términos de la base, ese vector pertenece a ese espacio euclidiano. Entonces, en el espacio de funciones, es cualquier función que yo tenga que la exprese como una combinación lineal de funciones de la base, tiene que pertenecer al espacio. Esa es la gran conclusión a la que uno llega y fíjese qué es lo que ya hicimos en la separación de variables, que yo encuentro la solución. La condición de ortogonalidad se llama la condición de cierre, clausura o completez para garantizar que esa base cierre el espacio. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ya voy a apagar la cámara y voy a pasar al modo de presentación para que trabajemos en eso. Ok. Si alguien quiere grabar, porque yo no le puedo dar la orden,
Listo. Bueno, entonces, nos devolvamos aquí en notas. Yo hoy por la mañana empecé pues a escribir lo que vamos a hacer. Esto en realidad no es difícil, o sea, son conocimientos que ustedes ya tienen. Entonces nosotros simplemente recuerdo el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, o sea, tenemos una base que llamábamos, en el caso de vectores, H1, H2, H3 en el espacio 3D, no colineales, no ortogonales, y queremos, o sea, que no satisfacen el que el producto escalar de los dos, sea igual a cero de cualquiera de los vectores de la base, y queremos buscar entonces un conjunto de vectores nuevos que sean base y que cumplan la condición de ortogonalidad. Es el proceso de Gram-Schmidt. Pues no voy a repasar las ecuacioncitas esas que ya vimos la clase pasada y que ustedes ya han visto varias veces por allá. Listo, entonces uno puede generalizar eso a un espacio, aquí, ahí lo establecimos para el espacio tridimensional y simplemente uno lo puede generalizar para un espacio n-dimensional en, definiendo las funciones que uno necesita para esto, ¿cierto? Aquí están escritas y las condiciones, listo. Hasta ahí llegamos la clase pasada. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Porque para el problema que tenemos, que son ecuaciones diferenciales, las soluciones son funciones. Entonces mi idea es crear un espacio lineal de funciones. Ah, listo. Entonces voy a tener un conjunto lineal de funciones. Ese conjunto normalmente uno lo encuentra y lo definen como conjuntos infinitos de funciones, pero también vale para el caso de conjunto finito de funciones, solo que ese es menos problemático. Entonces uno de una vez hace la definición general para que el conjunto sea infinito de funciones. Entonces fíjese que vamos a usar la definición, vamos a tener un conjunto de n funciones. Fíjese el contador n aquí, entonces es para definir las funciones. Y esta es la forma de definir mi conjunto de funciones de la base, digámoslo así. Pero aquí vamos a introducir una cosa que eventualmente van a usar en los cursos de cuántica. Entonces, yo puedo escribir este conjunto que es base de funciones, lo puedo escribir en lo que se llama la notación de Dirac. Entonces, la notación de Dirac usa esta expresión que más adelante ahora lo vamos a definir. Esto va a ser un ket que se escribe así y lo que está adentro, si tiene un contador, es un conjunto, es una base de funciones. Entonces, esto es lo que uno está habituado y es lo que seguiremos usando en el curso, pero porque se van a encontrar esa notación, digamos, eventualmente en los cursos de cuántica, entonces simplemente se las estoy escribiendo aquí al lado. Esa va a ser parte de la notación de Dirac, como dije, y fíjese que n es un contador que va de 1, 2, 3, y x va a estar definido, o sea, la variable de las funciones que forman la base está definida en un intervalo. Ojo, y en la práctica y en los ejercicios, uno tiene que tener en cuenta tanto el conjunto de funciones como el intervalo donde van a estar definidas. Después se van a dar cuenta cuando lleguemos a las expresiones finales de las condiciones de ortogonalidad y todo eso, que eso va a estar dependiendo del intervalo en el cual las estamos definiendo. Entonces, si yo cambio el intervalo, puede ser que el conjunto de funciones no sean base en ese intervalo, o mejor dicho, no base, sino que el conjunto sea ortogonal en un intervalo y si amplío el intervalo, ya para ese intervalo el conjunto de funciones no va a ser ortogonal. Entonces, uno no se le puede olvidar porque a mí me pasa, digamos, uno a veces como que el dominio es obvio y uno lo deja de lado y no, y si cambio el dominio, las cosas siguen valiendo. No, y puede que no sigan valiendo. Entonces hay que agarrarlo con pinzas. Bueno, entonces uno define, ya definimos mi conjunto de bases de esta manera, pero nosotros vamos a entrar a, como ya se acuerda que definimos espacios euclidianos para vectores reales, pero también pudimos definir espacios euclidianos para vectores complejos. Nosotros en general, y ya se dieron cuenta en el problema de separación de variables, nosotros podemos tener funciones reales o funciones imaginarias. Entonces uno en realidad
las funciones van a ser funciones complejas, de variables reales. Sí, en todo lo que nosotros vamos a trabajar con variables reales, pero inclusive uno puede complicar la cosa, tener que la variable independiente, la X, sea también compleja, pero en los casos que nosotros trabajamos en el curso, las variables son reales. Entonces vamos a tener variables complejas funciones complejas de variables reales. Entonces, como yo tengo funciones complejas, yo puedo definir un conjunto de funciones que también van a ser base, que son las complejo conjugadas de las otras. Y lo denotamos así. Y a ese espacio se le va a llamar el espacio dual. Y en la notación de Dirac está definido, fíjense que usamos la misma cosa, pero con esa especie de flechita así. Aquí ya está escrita la notación de Dirac. Eso en realidad viene del término en inglés bracket, o sea, como corchete, dividido acá. Entonces, el primero que está así, que sería el ket, se llama ket, de la palabra bracket, y el otro se llama bra. Eso simplemente es en la notación de Dirac. Los usamos así por separado. Ojo, que cuando los escribo así, y en cuántica se va a hacer, esto significa un valor esperado. Esto significa, es como sacar el módulo. Ojo. Entonces, ojo, esto va a ser un número. Entonces, esta notación, colocarlos así, no siempre se va a poder, y se van a dar cuenta cuando escribamos algunas de las notaciones aquí, que a pesar de que están juntos, yo los tengo juntos, pero no voy a colocarlos así. Por ejemplo, este así y este así, porque esto significa una cosa muy precisa, y entonces, a pesar de eso, entonces hay que colocar primero, como son funciones escalares, eso va a conmutar, entonces lo tengo que colocar así. No así, sino así, porque esto tiene otra connotación que no vamos a entrar en detalle, que en el curso de cuántica seguro les van a explicar en detalle. Pero esto es para que se vayan acostumbrando a la notación. Correcto. Sigamos. Entonces, resulta y sucede que yo ya tengo un espacio de funciones que son linealmente independientes, las funciones psi sub n, que pertenecen al espacio de funciones, y habitualmente a eso se le llama un espacio de Hilbert. Pero le falta una cosa. Acuérdese que nosotros siempre definimos, cuando uno va a buscar la definición de un espacio de Hilbert, le dicen es un espacio euclidiano de funciones. Cuando le dicen euclidiano, necesita definir un producto interno. Y nosotros lo tenemos bien claro cómo es para vectores, pero puede que ya lo hayan visto, pero es necesario definirlo para funciones. Entonces, y necesitamos que el conjunto de funciones sea linealmente independiente. Listo, para que sea base. O sea, cualquier cosa. Sn es la dimensión del espacio. Sn es la dimensión del espacio, exactamente. Es la dimensión del espacio. Y después, después se van a dar cuenta al final que vamos a tener un conjunto de funciones discretas. En este caso, estoy empezando con la notación discreta, porque es más fácil de hacer, de que lo entiendan, pero después al final, yo ya creo que en la clase de hoy no, porque ya llevamos media hora y no creo que alcance, pero al final vamos a tratar el caso de que ya n no sea un contador. Fíjese que yo había dicho que era discreto 1, 2, 3, sino que sea continuo, y tendríamos una base continua. Entonces, es lo mismo, muy parecido a lo que pasó en la separación de variables. ¿Se acuerdan que las constantes de separación alfa o lambda o beta, como que las llamábamos ahí, dependiendo de, inicialmente las pensábamos como continuas, teníamos una integral, y dependiendo de las condiciones, eso se podía convertir en una sumatoria, y terminábamos en una suma discreta. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, estamos pensando que sea discreta, solo para escribirlo de una manera más sencilla al principio, y al final extendemos la cosa a la variable, a que ese contador sea continuo. Listo. Bien, entonces, sigamos. Si la base es linealmente independiente, eso ya lo vimos. O sea, simplemente vamos a escribir lo mismo que escribíamos para los vectores, pero pensando en funciones. Entonces, esta primera parte sería en la notación de Dirac. ¿Qué tengo que hacer? Una expansión lineal de los vectores de la base. Listo. Por coeficientes. Listo. Y esto es escrito en la notación de Dirac, y el otro es escrito de la notación usual. Como digo,
hoy lo escribimos así un poquito para que vayan acostumbrando a la notación de Dirac, pero nosotros en realidad en la clase y en los cursos, en los ejercicios vamos a trabajar es esto así. Listo. Entonces es una combinación lineal, y si son linealmente independientes, entonces uno pide que la combinación lineal sea igual a cero, y eso, si es linealmente independiente, ya lo saben, los coeficientes a sub n tienen que ser igual a cero para todo n. Listo. Entonces ese es un espacio lineal por definición, y entonces, como son funciones, lo llamamos un espacio de Hilbert. Los espacios de Hilbert terminan teniendo otras propiedades que después mirarán en los cursos de cuántica, pero esta es la primera vez, digamos, que, no, supongo yo, que empezamos a mencionar espacios de Hilbert, pero van a cumplir las condiciones de linealidad. Entonces, el espacio de Hilbert es un espacio lineal de funciones, ya lo dijimos, y además hay que definir, porque yo dije, aquí está la mitad de la definición. Es un espacio euclidiano, es un espacio euclidiano de funciones. Es decir, necesitamos definir un producto escalar. Entonces, para que en realidad sea un espacio de Hilbert. Entonces, vamos a definir el producto escalar muy parecido a como lo estábamos escribiendo por allá atrás. Lo vamos a definir el paréntesis, una función f de x, coma, por una función g de x, o sea, vamos a hacer el producto escalar de las dos funciones. Y en la notación de Dirac, fíjense cómo queda. Ojo, para el producto escalar, yo ya sé que entre dos vectores el producto escalar de dos vectores me da un escalar, me da pues un número. Bien, entonces aquí va a ser lo mismo. Ahí sí puedo usar el bracket como tal, porque el producto escalar de dos funciones me da a dar un número, una magnitud. Entonces ahí sí lo puedo colocar en la forma de bracket. Y aquí coloco, entonces, simplemente para cambiar un poquito la notación, entonces sería, sí, sería, phi sería equivalente a la G y psi equivalente a la F. Pero fíjese que nosotros tenemos que tener cuidado, y aquí vamos a entrar a la definición, porque estas funciones pueden ser complejas, y de hecho estamos pensando que sean complejas. Entonces ahorita no me voy a adelantar, pero entonces hay que tener cuidado con eso, porque en la definición vamos a tener que jugar con eso. Entonces, nosotros podemos decir, o sea, lo que este producto escalar se llama lineal respecto a la segunda función, porque y va a significar lo siguiente. Si yo actúo con un operador lineal por A, un coeficiente que es un número, es un escalar, ojo, puede ser complejo, ¿cierto? Pero es un escalar. Por la función es igual al coeficiente por el operador actuando sobre la función. Eso no tiene ningún problema, es lo que ustedes ya saben de definiciones de linealidad, y no hay. Si lo denoto en forma de la ecuación, de la notación de Dirac, bueno, aquí tener A y así, y sale así. Bueno, si le puedo poner el operador aquí, me faltó el operador, pero es exactamente la misma cosa. Simplemente es una forma de hacer la notación. Pero aquí viene una definición que uno no está acostumbrado. Y es qué pasa si yo tengo el operador lineal actuando sobre el coeficiente por la función f de x, por la primera función del producto escalar definido. Como estamos en el caso complejo, esta cosa hay que definirlo así. Cuando el operador va a actuar por el primero que hay ahí y el coeficiente, yo tengo que colocar el complejo conjugado del coeficiente. Obvio, si los coeficientes son escalares reales, pues es el mismo que tengo arriba. No hay una distinción entre la condición de linealidad para el caso real. Pero si el coeficiente es complejo, yo tengo aquí que colocar el complejo conjugado de ese, y quedaría así. Y esto es en la notación de Dirac. Esta formulación entonces se dice que es antilineal respecto a f, solo porque tienen que colocar el coeficiente complejo, pero como dije en el caso de los reales, entonces eso coincide con lo que ya estamos habituados a hacer. Es simplemente una extensión de la condición. Bien, ¿eso qué le permite a uno? ¿Qué nos permite esa definición que tenemos allá? Entonces, fíjense que yo puedo hacer lo siguiente. Yo todavía no he escrito la forma explícita de la definición del producto escalar para funciones, simplemente la notación. Entonces, yo voy a
a encontrar, y eso se va a demostrar fácilmente a partir de la definición, que el producto escalar de f de x por g de x complejo conjugado es lo mismo que tener el producto escalar de g de x por f de x. Esto sale de una de la definición, ahora lo verán, y en la notación de Dirac se puede escribir así. Y aquí viene lo importante, la otra cosa importante, yo puedo tener el producto escalar de f de x por f de x, eso va a ser mayor que 0, y en la parte de Dirac se escribe así, si mayor que 0, y si la función f de x es diferente de x, eso me va a definir la norma de la función. Entonces, la norma, pues le va a permitir a uno definir la norma. Pues, en realidad, hay que sacarle raíz cuadrada. Entonces, la norma de la función f de x es simplemente la raíz cuadrada del producto escalar de f de x por el mismo. Y en la notación de Dirac queda escrito así. Eso no tiene ninguna cosa. Bueno, pero ya hablamos, dijimos, denotamos el producto interno. ¿Cómo queda definido ese producto interno entonces en el espacio de Hilbert? Entonces es muy simple, es una integral. El producto interno de dos funciones de f de x por g de x es igual a la integral entre a y b. ¿Cuáles son los límites de la integral? El dominio de la variable independiente. Entonces, ojo que como esto es una integral, si yo cambio el dominio, me puede cambiar cosas en la definición del producto interno, o el resultado. Entonces, porque al cambiar el límite, puede cambiar los resultados. Entonces, por eso las definiciones de los dominios o donde están definidas las variables independientes es muy importante en estas cosas. Uno no se la puede pasar de largo y a veces uno dice, profe, ve que me equivoqué. Yo había es que la variable debía estar definida entre 0 y pi medios y yo la puse entre 0 y pi. Y entonces me cobró mucho en el parcial. Y es que me cobró mucho en el parcial, es que extender el dominio, recortar o extender el dominio cambia absolutamente el problema y se van a dar cuenta después cuando les empecemos a hacer ejercicios con eso. Entonces, tienen que estar pilas con eso, con los dominios. Bien, entonces la definición simplemente la integral entre a y b, que son el dominio de la variable independiente, la función f, o sea, la primera complejo conjugado por g de x de x. O sea, es esto. ¿Qué pasa? Que esto se puede, como son funciones, conmutan, o sea, es lo mismo, pues puedo conmutar la cosa, por eso yo puedo fácilmente, o sea, ahí les queda, pues yo no, para no perder tiempo, demostrar esta primera propiedad, eso sale de ahí, simplemente es reescribir esto y uno llega a la demostración de arriba, pues, de la que habíamos escrito allá. Entonces, y en la notación de Dirac, mire que la integral, simplemente si son funciones, esta notación del bracket significa una integral. Una integral que es un producto escalar y es una integral definida, por consiguiente va a ser un número. Esa es la cosa. Bien, ya sabemos entonces, ahora vamos a la condición que a nosotros nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es pensar si las funciones f y g de x, que las tenemos definidas en el espacio de Hilbert, son ortogonales. Entonces, si son ortogonales, lo que a uno le dice es que el producto escalar debe dar 0. Esa es la condición que obtuvimos previamente, es lo que ya sabemos. Ah, listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Simplemente que el producto escalar, es decir, que esta integral o esto escrito en forma de bracket, sea 0. O sea, esa es la condición de ortogonalidad para el espacio de Hilbert o el espacio de funciones. Bien, cosas, propiedades de esto, simplemente para mostrar que esto es lineal, o sea, cómo funciona. Entonces, si yo tengo el producto escalar entre la función f de x más una combinación de funciones de g de x, o sea, una lambda 1 g1 de x más lambda 2 g de x, como esto, el producto escalar está definido a través de una integral. La integral es un operador lineal, entonces cumple las propiedades de operadores lineales, o sea que eso va a distribuir de acuerdo a los operadores lineales sin ningún problema. Entonces esto se puede escribir como lambda 1, el producto escalar de f por g de 1 de x, más lambda 2, el producto escalar de f de x por g de 2 de x. O sea, la linealidad ya intrínseca en la definición que nosotros habíamos colocado. Pero fíjense que aquí hay que tener cuidado y es ahí donde uno a veces mete la pata. Y cuando veamos
a final de esto, antes que es tema de para el parcial, cuando damos el método de Green para la solución de ecuaciones diferenciales, vamos a estar cambiando, vamos jugando con complejos conjugados de las funciones y cosas de esas, y entonces uno puede, hoy cambiando el orden del producto escalar, y entonces cuando uno cambia el orden del producto escalar, acuérdese que los coeficientes pueden ser complejos, y ahí hay que usar la definición como la que habíamos hecho antes. Entonces, fíjense que si yo pienso que ahora la que es una combinación lineal es la función f, entonces tendríamos una lambda 1, f1 de x por más lambda 2, f2 de x, producto escalar con g de x, pues simplemente va a cumplir la condición de linealidad. Pero como es la primera, nosotros para estas cosas ya habíamos dicho, necesitamos definir que en este caso, cuando los coeficientes son complejos, con respecto a la primera función, el operador lineal me va a dar una expresión que llamamos antilineal porque tengo los coeficientes deben estar con los complejos conjugados. Y entonces eso es lo que en realidad hay que hacer. Es la única precaución que tenemos. Y mientras que los coeficientes entonces sean complejos, hay que hacerle el complejo conjugado, pero cuando tengo coeficientes reales y muchas ecuaciones que vamos a trabajar, los coeficientes van a ser reales, entonces uno ni le pone cuidado a eso. Pero como uno está de malas, van y le tiran un 2 y hay de coeficiente, por ejemplo, y ahí puede meter la pata, porque entonces no es lo mismo 2i que multiplicar por 2i que por el complejo conjugado, hay un menos de diferencia, ¿cierto? Entonces, y eso se puede cambiar esencialmente a lo que uno va a llegar. Entonces, simplemente la condición acá vuelve a aparecer, cumple en este caso la definición de antilinealidad, así se llama, y listo. Pero eso, dije, es relativamente simple. Finalmente, entonces, lo que uno va a necesitar, vamos a cambiarle el colorcito a a ver si podemos, no se fue para otro. Eso. Bien. Entonces uno puede generalizar. Entonces toda base de funciones, si sub n con n entero o escrito en la notación de Dirac como el ket, ¿cierto? De phi sub n, es ortogonal en el intervalo, fíjese que es, y esto es lo importante, es ortogonal en este intervalo si te satisface que el producto interno de dos funciones de la base, o sea, un phi de n de x por un producto escalar por phi sub m de x, que es igual a la integral entre a y b de phi sub n complejo conjugado de x por phi sub m de x, y eso va a ser igual a una constante que llamamos a, que depende de nm, delta de Kronecker nm. Entonces, ¿qué es lo que esto me va a introducir? La condición de ortogonalidad, me dice que cuando n es diferente de m, el delta de Kronecker es 0, todo eso da 0, esa es la condición de ortogonalidad, o sea, el producto escalar me da 0. Y cuando m es igual a n, y si me da una constante, o sea, la sub n, me va a dar la constante de normalización, porque nosotros en este momento lo que estamos definiendo, estamos pidiendo es que el conjunto de funciones formen una base ortogonal, pero no estamos diciendo que las funciones estén normalizadas. A veces uno tiene suerte y en la solución de las ecuaciones diferenciales ya le está dando una base normalizada, pero si no es así, entonces la cosa se puede complicar. Listo. Hay que buscar el coeficiente de normalización, es decir, buscar la integral cuando n es igual a m, entonces el delta de Kronecker vale 1, escribo la definición, esta es la integral, o sea que tengo, fíjese aquí, que es la integral entre el módulo cuadrado de la función psi sub n de x y me da esto, a sub n, que esto es lo que uno llamaría, si uno va en estadística o en cuantificación, lo que uno llama el valor esperado de la función. Entonces, por eso hay que tener cuidado en la definición de estos productos escalares porque esto es un número. ¿Listo? Sigamos con la definición. Entonces, si la base de entrada es ortogonal, entonces cuando calcula se le va a dar 1. Pues eso no tiene ciencia. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar un poco del caso que necesitamos trabajar aquí. La base discreta, vamos a trabajar. Entonces,
que es lo que estamos definiendo inicialmente. Entonces, yo estoy cambiando, fíjense que cambio, primero la llamo F, phi, sí, y todas esas cosas, para que se acostumbren a que son funciones y pueden cambiar de forma. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de funciones. Vamos a tener funciones senos y cosenos, vamos a tener exponenciales positivas, reales, vamos a tener lo que llaman funciones de Bessel, vamos a tener otras que llaman polinomios de Legendre. Entonces, vamos a estar cambiando constantemente la notación de lo que va a estar en la base. O sea, la letra va a cambiar. Por eso yo voy cambiando la letra para que se vayan acostumbrando que uno puede estar cambiando la letra que hay ahí, pero en definitiva es simplemente lo mismo. Entonces, tenemos una base ortogonal de funciones, cambié un poquito entonces la notación, como les dije, las funciones ahora las llamamos si sub i de x, o sea, es lo mismo, es discreto, entonces es 1, 2, 3, el mismo papel del n, y entonces vamos a definir el producto escalar y lo definimos así, ¿cierto? Es la integral. Y si estoy diciendo que el delta, eso es igual al delta de Kronecker y no puse acá, de entrada estoy diciendo que es una base ortogonal. O sea, simplemente, o si no, tengo que colocar aquí la constante A sub i j, si usted no quiere, entonces si no lo quiere ortonormal de una vez, simplemente coloca A sub i j y cuando esto obtendría I es igual a J, tendría la sub I, y este es el coeficiente de normalización, ¿cierto? Profe, Okay. Sí, dime. ¿por qué se llama discreta? Porque fíjese que yo cuando armo la base digo, tengo una función que llamo 1, después tengo una función que es U2, que es U3, y, o sea, siempre van a ser eh, son funciones, digamos, que están dadas por un contador. O sea, yo aquí construyo la base así. O sea, una función U1, una función U2, una función U3. Ahora se van a dar cuenta cuando escribamos una base continua. Entonces, están separadas, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, ustedes en la solución que nosotros teníamos de las cuerdas en oscilantes, y pues una de las cosas es, por ejemplo, tener NPi sobre L por X, y de hecho es el ejemplo que voy a hacer ahora, que es el que ya hemos hecho muchas veces. Entonces, fíjense que ¿esto qué es? Dijo, chica, esto va a ser una base. Y de hecho, eso es lo que vamos a probar. Y esto es un conjunto de funciones, claro, si yo pongo esto como contador. Claro, porque yo tengo cuando n vale 1, cuando vale 0, tengo tanto. Cuando n vale 2, tengo 2pi sobre L. Cuando vale 3, entonces, pero fíjense que son funciones
¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Listo, lo que les decía, porque se desactivó el micrófono y todo, no es ni siquiera el internet, es un problema del nuevo sistema operativo de las iPad. Está poniendo problemas con el mic, porque acabé de checarla, me va sacando. Bueno, entonces después de un ratico vuelvo a entrar. Entonces vuelvo a pasar a la presentación. Lo último que dije fue, ¿qué fue lo último que escucharon? Para retomar ahí, si se acuerdan, para saber dónde me corto. Lo que le conté, profe, de las bases discretas, pero ya lo entendí, ya la agarré. Listo. Entonces sigo a partir de ahí. Listo. Bien, entonces estábamos hablando ya del tema de las bases discretas y entonces lo que yo les dije simplemente, si yo ya tengo un conjunto de funciones que llamamos U de I de X y es un contador, es un número 1, 2, 3, entonces eso forma una base discreta y nosotros lo que queremos es definir la condición de ortogonalidad, simplemente la integral que ya definimos, u sub i complejo conjugado de x por u sub j de x, y lo igualamos a el delta de Kronecker de ij. Si aquí no aparece ninguna constante, simplemente ya esas funciones son ortonormales, son normalizadas, perdón, las funciones están normalizadas y el coeficiente de normalización da 1, pero si me da una constante, entonces eso es lo que va a ser la norma y necesito hacer eso. Entonces, uno a veces por andar rápido, y eso fue lo que hice, y uno simplemente como que las suponen normalizadas para no poner el coeficiente ahí, para no meterle más cosas, pero es solo por eso. Bien, entonces yo ya tengo que los U sub i y los U sub j son elementos de una base y son linealmente independientes, entonces yo con eso tengo puedo expandir cualquier función. Fíjese que aquí volví a cambiar la notación, ya no estoy pensando con Dirac, sino una función psi de x la quiero expandir cualquiera en términos de la base, entonces simplemente es una combinación lineal de vectores o funciones, en este caso las u sub j de la base por los coeficientes de la expansión lineal. Entonces yo, ¿qué hago? Voy a hacer, y esto es lo que hicimos ya en la parte de ecuaciones en separación de variables. Yo agarro mi función que se expandí en la base, la voy a multiplicar por un término escalarmente por un término de la base y voy a ver qué obtengo. Entonces, simplemente eso es lo que hacemos. Acuérdese la definición. El primero va complejo conjugado. Después, ¿qué tendría? Entonces, fíjense que tendría que colocar psi de x, pero psi de x yo lo escribo de una vez en términos de la expansión lineal. O sea, que esta es la definición del producto escalar ahí. La suma conmuta, el operador integral es lineal, que entonces simplemente conmuta. Esto no tiene ninguna ciencia. Entra ahí, tengo que poner cuidado hasta dónde entra la integral, o los C sub J no dependen directamente de la variable en este momento, porque son coeficientes de expansión lineal. Ojo que no son los coeficientes de la ecuación diferencial, porque los coeficientes de la ecuación diferencial sí pueden que dependan de las variables. Entonces, ojo que uno tiene que estar pilas con lo que está escribiendo. Entonces, estos son coeficientes de una expansión lineal, tienen que ser escalares. Entonces, obviamente pueden salir de la integral y le queda aquí la definición esta es la condición que nosotros habíamos definido, la condición de ortogonalidad. Entonces, volvemos aquí. Listo, no tiene ninguna ciencia. Y si lo quiero hacer en notación de Dirac, lo bueno de la notación de Dirac es que aún le ayuda a lo siguiente, y que todo queda como más condensado. Entonces aquí tendría esto que está denotando esta integral de arriba, o sea, bra de u de i por el que de psi. Y eso, escrito así, es la integral y ya simplemente lo reescribo de esta forma y esto ya nos dimos cuenta que esto
acá el delta de Kronecker me soluciona, o sea, esto es diferente de cero cuando I es igual a J, o sea, de los términos de la suma, solo me queda el valor de J cuando sea igual a I, o sea, me da un inciso I, aquí simplemente denoté eso. No tengo ninguna otra consideración que hacer. Miren lo que sigue aquí, lo que dice es la gran conclusión, que muchos de ustedes ya saben eso, pero bueno, el producto escalar entre un elemento de la base y una función expandida en términos de la base me da el coeficiente de la expansión. Eso es la gran conclusión. Bien, y aquí viene una cosa que es nueva para algunos, que creo yo, no sé si para todos, y es que yo puedo tener un conjunto de funciones base que no son ortogonales. Vimos, entonces por un proceso de Gram-Schmidt puedo convertirlas en un conjunto de funciones que son ortogonales, correcto. Pero aquí uno lo vamos a hacer de una manera más simple, y es decir, yo puedo redefinir mi idea del producto escalar con un factor de peso, de tal manera que con ese factor de peso que va a ser real, y la idea es que tiene que ser real, esa función va a ser una función, o puede ser un número también, pero normalmente es una función. Tiene que ser real porque el producto escalar me da, como su definición, me da un escalar, me da un número. Entonces, si esto es complejo, ahí no va a ajustar la definición. Puedo tener que en esa definición del producto escalar me puede dar una cosa que no sea un número. Entonces, ahí tendría problema. Entonces, la condición que para el factor de peso que voy a colocar para hacer ese conjunto esa base de funciones, hacerlas ortogonales, lo llamo P de X y simplemente voy a reescribir la cosa a ver qué me da. Entonces yo puedo reescribir el producto escalar de P de X por phi sub n de X por phi sub m de X. Control de definición. Viene aquí el primer término es complejo conjugado, sí. Entonces phi sub n complejo conjugado. El complejo esto significa que todo lo que hay aquí debería ser complejo conjugado. Pero como esto es real, el complejo conjugado real es el mismo, o sea que este queda tal como está, no tengo problema. Y miren lo que yo hago o lo que se hace. Entonces esto se puede escribir, este P de X se puede escribir como raíz de X que va a multiplicar a este, y lo puedo escribir como una raíz de P, perdón, que raíz de X, raíz de P, y una raíz de P que va a multiplicar al phi sub m. O sea, uno que multiplica al phi sub n y el otro al phi sub m. Entonces, si yo hago eso y lo meto así, simplemente pues no quise escribirlo en la integral por separado, pero aquí lo que me queda es que estoy haciendo el producto escalar de esta manera. Entonces, esto escrito así, lo mismo que tener esto, y escrito así, esto, ¿qué me va a dar? De acuerdo a esta definición, me va a dar un coeficiente que va a ser el factor de normalización que llamamos AN por el delta de Kronecker de NM. Es decir, yo vuelvo una base lineal, algo que es base, lineal sobra, pues si es base lineal, lo vuelvo en una base ortogonal usando un factor de peso. Esto va a ser importante porque en varias de las soluciones de las ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a encontrar, vamos a tener un conjunto de funciones que nos va a dar que así como está la condición de ortogonalidad, no da la condición de ortogonalidad, va a aparecer esta condición con el delta de Kronecker cuando yo tengo un factor de peso. Y entonces ahí ya las funciones se vuelven ortogonales. Y vamos a necesitar la ortogonalidad. ¿Por qué la necesitamos? Porque nosotros necesitamos encontrar estos coeficientes, porque esta forma de trabajar es la que le permite a uno encontrar los coeficientes para encontrar las soluciones particulares, que fue lo que hicimos ya previamente en el curso. Bien, ¿qué nos falta entonces para terminar con estas cosas? Lo que nos falta es pensar en... Profe, qué pena una pregunta. Sí, sí, dime. ¿Y uno cómo encuentra esos pesos? Pues uno teniendo el espacio que no es ortogonal, uno cómo sabe cuál es el peso que lo listo. Buena pregunta. Espérate hasta la semana entrante. ¿Por qué? Nosotros vamos a definir vamos a estudiar o sea,
vamos a encontrar cómo vamos a determinar el factor de peso para las ecuaciones diferenciales. Entonces nosotros vamos a tener que llevar la ecuación diferencial a una cosa que se llama a la ecuación autoadjunta. Y ahí va a aparecer un factor para volver la ecuación diferencial autoadjunta. Aparece en algunos casos, o sea, puede ser a veces la entrada a la ecuación es autoadjunta, o sea, el Px es 1, por ejemplo, es decir, ya las funciones van a ser ortogonales, porque eso es lo que significaría eso, pero si para que la ecuación diferencial se vuelva autoadjunta, necesito meter un factor, que es lo que, por eso te digo, hay que esperar, ese factor va a coincidir con el factor de peso, o sea, uno llega exactamente a la definición de la condición de ortogonalidad justo con ese factor, y hay una forma de encontrar ese factor, o sea, hay una definición de encontrar ese factor para que la ecuación diferencial se vuelva autoadjunta. Pero, como te dije, hay que esperarte creo que hasta la otra semana que empecemos la teoría de Sturnill. Si nos da el tiempo, o sea, todavía tenemos como, este parcial sería por ahí alrededor del 20 de octubre, o sea, todavía estamos en septiembre, o sea que todavía tenemos tiempo. Puede ser la otra semana o la siguiente. Entonces, depende cómo nos rinda, listo. Pero esa explicación va a aparecer. Bien, entonces sigamos. O sea, sí hay forma de encontrarlo. O sea, aparece, digamos. Pero en este momento dejémoslo así, como dije. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo cojo el conjunto de funciones que no son ortogonales y hago un proceso de Gram-Schmidt, las vuelvo ortogonal, listo. O sea, ya las normalizó y no tuvo que hacer, pero tuvo que haberse puesto a hacer el proceso de Gram-Schmidt. Entonces, con esto, simplemente uno se saca encima, en la definición del producto escalar, se saca encima de tener que hacer todo el proceso de Gram-Schmidt. Es esencialmente eso. A veces esto no es fácil de encontrar o tiene algún problema y bueno, al final hay que hacer Gram-Schmidt. Pero después lo miramos en detalle. Bueno, ¿qué nos falta entonces? Que garantizar que si yo expando una función en términos de una combinación lineal de productos de la base, esa función esté en el espacio de Hilbert que definió ese conjunto de funciones, o sea, pertenezca al espacio. Eso significa la condición de cierre o clausura, eso siempre hay que garantizarlo. Eso a uno de trabajar con eso y como todos los casos que uno tiene le da, entonces uno simplemente piensa que eso es obvio, pero esa condición hay que siempre demostrarla para los espacios de Hilbert o los espacios euclidianos. Entonces, vamos a definir la condición de completez, clausura o cierre como quiera. Entonces tenemos un conjunto completo de ecuaciones, o sea, la base es la base, ¿cierto? El conjunto, cuando se dice conjunto completo es porque en realidad el conjunto de funciones forman la base, porque si falta una, entonces no es la base. Listo. Entonces la idea es que cualquier función f de x, y aquí viene cosas que vamos a empezar a manejar. Yo puedo expandir cualquier función en una base siempre siempre y cuando la función sea de cuadrado integrable. ¿Qué significa que sea de cuadrado integrable? Que la integral entre a y b del módulo cuadrado de esa función sea diferente de infinito. Normalmente esto uno lo ve obvio si estos límites son finitos, o sea que la integral le dé finita, pero ¿qué pasa cuando los límites son infinitos? Por ejemplo, cuando yo estoy pensando en transformadas de Fourier y cosas de esas, o voy a expandir pues en series de Fourier que va hasta el infinito, entonces uno puede tener que el dominio de la variable va desde menos infinito hasta infinito, y hay que el módulo cuadrado si es menor que infinito. Esto casi nosotros los físicos casi nunca lo hacemos. O sea, nosotros nos ponemos, las funciones que trabajamos son, entre comillas, bien comportadas y uno no demuestra esto casi nunca. Pero uno tiene que calcular esto para poder usar eso, porque la condición para expandir la función es que sea de cuadrado integrable. Esa es una de las primeras condiciones que hay que colocar. La otra es que la función sea continua o con un número infinito de discontinuidades en el intervalo que esté definido. Y entonces, si bajo esa condición de esa función que yo quiero expandir, entonces la función f de x se puede expandir como una combinación lineal de las funciones de la base. O sea, esa es la gran conclusión. Y aquí viene lo siguiente, para
para que tengan en cuenta, a uno le dicen, por ejemplo, que yo puedo expandir cualquier función periódica en una serie de Fourier, claro, pero también puedo expandir funciones no periódicas, que eso es lo único que yo necesito es que la función sea de cuadrado integral y que no tenga, y si tiene discontinuidades sean finitas. Y si eso se cumple, yo también puedo expandir porque las funciones senos y cosenos terminan formando bases de cómo va a ser el ejemplo que veremos ahora, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Entonces, simplemente escribo que mi función se expande de esta manera, en términos combinación lineal de la base aquí, o en la notación de Dirac, así. Como dije, escribo la notación de Dirac, es para que los que vayan viendo cuántica o alguna cosa se vayan acostumbrando a eso. Bien, pero ¿qué sabemos? Sabemos así de simple que si yo tengo la función y la estoy expandiendo, que esa función se expandió en términos de la base, y yo la la multiplico por el complejo conjugado de un elemento de la base, es decir, voy a construir el producto escalar. Entonces la premultiplico por el complejo conjugado de esto y esa función estaría haciendo el producto escalar de eso. Y aquí puse el P de X. Ah, listo, porque yo dije, si mi sistema no es ortogonal, con el factor de peso lo vuelvo ortogonal y el producto y queda bien definido el producto escalar. Entonces, esto es para meterlo de manera general, pero si ya esta es ortogonal, simplemente eso es 1 y entonces no se coloca. Entonces, simplemente para que se vayan acostumbrando a la notación. Y entonces yo ya sé con lo que dijimos allá arriba que eso me va a dar un delta de Kronecker en la sumatoria por el coeficiente y simplemente me selecciona el coeficiente. Eso es lo que ya hemos hecho hasta allá. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y ojo que este truquito siempre lo tenemos que hacer. Entonces aquí me dio, cuando yo hago la operación, multiplico porque ojo que aquí estoy sumando sobre n, obviamente voy a usar un contador distinto al de la suma, porque si para la función vamos a premultiplicar, entonces aquí expandí en n, entonces aquí le pongo otro contador. Entonces lo que hace el delta de Kronecker es seleccionar el contador de la suma igual con el que multiplicar. Entonces aquí me da C sub n. Pero yo lo que quiero, como ya encontré el coeficiente, yo lo que quiero es meter el coeficiente en la expresión de la expansión lineal. Y el coeficiente aquí lo llamo C sub n. Entonces, ¿qué es lo que uno normalmente hace? Yo ya lo encontré la expresión, pero yo voy a cambiar, como esos son denominaciones, yo voy a cambiar el nombre del n, de m, lo voy a cambiar por el n para poderlo reemplazar ahí. Aquí, en algunas partes me va a aparecer, puedo cambiar, fíjese que esto es una integral definida, entonces en mi variable de integración puede ser una variable muda, entonces le puedo cambiar el nombre a la variable y no voy a tener problemas. También vamos a hacer eso. Entonces, fuera de cambiarle el nombre, a reasignar el nombre al contador del coeficiente, voy a reasignar el nombre de la variable en la definición de esto. Bien, entonces yo ya tenía definido el coeficiente. Entonces, aquí arriba, ahora lo voy a llamar C sub n, la integral, ¿cierto? El factor de peso que colocamos, que dije, bueno, vamos a llamar la variable de integración X'. Y aquí era phi sub m, pero aquí ya vimos, entonces este es n y aquí queda definido así. Este es simplemente el coeficiente C sub m. Y ahora escribo ese coeficiente en la forma de la expansión lineal, que eso es lo que estamos haciendo. Entonces simplemente reescribo la expansión lineal aquí, reemplazo aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que tengo, y eso es lo que uno tiene que tener cuidado, fíjense que tenemos la integral aquí como, esto está en términos de X', pero este de afuera, que aparece en la definición, está en términos de X, y hay que mantener eso. Y ojo que eso, y yo puedo cambiar el orden entre la suma y la integración, porque es un operador lineal, pero tengo que tener cuidado que sale. Entonces, va para afuera toda la integral. La integral es sobre X', listo. Y las f de X no tienen contadores, o sea, eso, la suma puede pasar por el f de X sin problema. Entonces, lo primero que queda afuera sería el f de X', la suma entra. El p de X no tiene contador, pero lo voy a dejar junto con las funciones
Sí, porque ese es el factor de peso para esas funciones. Entonces lo pongo afuera, voy a perder eso de vista. Acuérdese para llegar a una condición de ortogonalidad. Entonces esto que es el factor de peso lo dejo juntico con las funciones, lo hubiera podido dejar afuera. Y queda la suma de P de X', psi de N complejo conjugado de X', ese estaba primado, verlo aquí, por phi sub N, mismo contador, pero la X no está primada, esta en la segunda no está primada, integral en de X'. Lo rearmamos así. Ahora, ¿qué tengo yo aquí? Fíjense en la expresión que tengo. Yo tengo que esto es la función f de x, y aquí tengo algo que tiene la función f de x' en x' y me está dando f de x. Propiedades de la función delta de Dirac, y entonces volvemos a lo mismo que hablamos la vez pasada. Ya estamos usando inclusive desde la parte de separación de variables la función delta de Dirac. Y después, bueno, este es uno de los ejemplos que uno va a usar, o sea, cuando usa la condición de ortogonalidad y todas esas cosas, y esta que va a ser la condición de cierre, va a usar las definiciones de la delta de Dirac. Esta es una de las propiedades de la delta de Dirac. Después, en algún momento de los ejercicios de bases, aquí vamos a trabajar con la función delta, pero bueno, ya la estamos usando y la necesitamos usar aquí. Entonces, la propiedad de la función delta le dice a uno la integral entre a y b, donde está definida la variable independiente de f de x', delta de Dirac de x menos x' de x', simplemente me selecciona, me evalúa la variable, la función en el que está desplazado y no es el de acá. Sí, la función delta de Dirac es par, o sea, me va a dar lo mismo si coloco delta de x' menos x. O sea, eso no tiene problema el orden, por si alguien estaba pensando en eso. Listo. Entonces, simplemente esto es así. Entonces, si yo miro esta expresión de arriba y digo, ¿cómo así? Aquí me está dando f de x, aquí tengo una f de x', ¿qué significa? Que toda esta suma tiene que ser un delta de Dirac. Es una definición de un delta de Dirac. Y a esta expresión que acabamos de llegar aquí con la suma es lo que se llama la condición de cierre o clausura de completez. Conclusión. Aquí ya vamos para el ejemplo. En el caso de las bases discretas, y estas son cositas que le empiezan a aparecer a uno por ahí, la condición de ortogonalidad para las bases discretas, esto es como cosas mnemotécnicas, ortogonalidad está asociada a los deltas de Kronecker. Y la clausura o completez, o como quiera llamarlo, está asociado a un delta de Dirac. Aquí, en la clausura, cambia la variable independiente y se mantiene el mismo contador. Mire, n es el mismo, pero cambió la denominación de la variable. O sea, aquí cambia, tendríamos x para definir delta, y en la condición de ortogonalidad cambian los contadores, pero todo, cuando estábamos por aquí arriba, todo está en términos de x. Mire que aquí está x, no aparece en x' en la parte de ortogonalidad por aquí arriba, que era donde estábamos, vean, x. Entonces, la ortogonalidad, hay cambio en los contadores, pero no cambio en la variable independiente. Y me da un delta de Kronecker en el caso de las bases discretas. Ojo, en el caso de las bases continuas me va a dar un delta de Dirac. Entonces, pilas que eso depende del tipo de base. Entonces, como hoy sí no alcanzamos, haremos el ejemplo y ya dejamos las bases continuas para el jueves. Entonces, ya como a tener idea. O sea, estas cositas a los que les da dificultad, uno con estas cositas mnemotécnicas se va a recordar. Bien, obviamente este es un ejemplo muy trivial. Las funciones senos son base. La función coseno, escrita como coseno de n pi lx, también es base. Y la combinación de funciones senos y cosenos también son base. Recuerden, de las expansiones en términos de Fourier, uno puede tener series de cosenos, o sea, uno puede expandir funciones en series de senos, en series de cosenos, o puede expandir directamente en la serie de Fourier completa. O sea que, ya sea
funciones seno de NPi sobre Lx, ese conjunto va a ser una base discreta porque ponemos a correr el contador. Si tengo coseno de NPi Lx, eso también me va a formar una base discreta, o si tengo una combinación de ellas, es decir, cosenos, senos de NPi Lx, también va a formar una base. Pero vamos a hacer como siempre, aquí hacemos el más fácil. Pero la idea es para que poder que se entienda el método, digamos así. Entonces, vamos a definir el conjunto de funciones que me van a expandir el espacio de Hilbert, las funciones phi sub n de x, entonces ya lo adelanté, son funciones seno de n pi l, entonces con n igual a 1, 2, 2, 3 y así sucesivamente, entonces voy a expandir. Tengo un conjunto de funciones y ¿qué pasa? Esto puede ser un conjunto finito o infinito porque yo puedo dejar que n sea natural y se vaya hasta el infinito. O sea, puede ser contable o no. Por eso, normalmente, en las definiciones que uno encuentra, como ya les había dicho previamente, en los espacios de Hilbert le dicen es un conjunto de funciones infinitas, sí, pero se puede definir para un conjunto finito también. Entonces, pero es un caso más simple. Bueno, entonces, la ortogonalidad. Entonces, la ortogonalidad simplemente hay que trabajar con el producto escalar de la función psi de sub n por psi sub n de m de x, y eso igual al delta de Kronecker si esto está normalizado. Este coeficiente que está puesto aquí, la raíz de 2L, es exactamente el factor que va a ser el factor de normalización, es para que eso dé 1. Entonces ya entra, pero uno en realidad, si no lo sabe, debería, o si a uno no lo dieron, entonces debe poner aquí la constante. Pero bueno, eso es simplemente para ver qué eso va a dar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa sería la condición de ortogonalidad, escribámosla. O sea, tenemos que escribirla. Entonces, ¿qué significa? Cada función de esto sería la primera complejo conjugado. O sea, en la definición del producto escalar, aquí la phi sub n complejo conjugado de x, pero resulta y sucede que seno es una función real. Entonces, el complejo conjugado es simplemente la función seno. Pero uno no puede perder de perspectiva eso. Ojo, que la primera, en la definición del producto escalar, tiene que ir complejo conjugada. Como son funciones reales, entonces va la función tal y como está. Entonces, raíz de 2pi sobre L, para esta raíz de 2pi sobre L sale 2 sobre L afuera de la integral. Entonces, pues, dañé todo aquí. ¿Cierto? Esto fuera de la integral acá. Listo. Entonces, esta sería la primera, de acuerdo a la definición de producto escalar. Esta es la segunda. Y como están diciendo, la condición de ortogonalidad son normalizadas, entonces debe dar delta de Kronecker. Esa es la condición escrita. Entonces, pilas con lo que viene de aquí en adelante. Y en muchos de los problemas hay. A veces a uno se la dan y le dicen, ahí tiene la condición de ortogonalidad y úsela. Y la otra vez le dice, pruebe que esa es la condición de ortogonalidad. Entonces, fíjese que es lo mismo como úsela, como yo les dije en el parcial, con el gradiente del vector. O sea, no lo tenían que demostrar. Busquen dónde está y úselo. Pero a uno le dicen, úsela o demuéstrela. Entonces, hay que estar pilas con eso porque muchos de los problemas uno tiene que demostrar eso. Y además, la condición de clausura completa de Saussure está dada, como la habíamos encontrado allá arriba, está dada por esta forma, pues, generalizándola de allá, escribiéndola, entonces quedaría escrita así. Listo. Estas son las formas dadas, pero la idea es, bueno, vamos a mostrar que eso, o sea, vamos a mostrar que esta es la definición del producto escalar, eso me da delta de Kronecker, es decir, eso cumple la condición de ortogonalidad. Hemos puesto el caso, toda esa idea. Entonces, uno puede hacerlo de varias maneras, se puede ir por un camino más largo, un camino más corto. Entonces, simplemente escribo la integral, tengo que evaluar esta integral, o sea, para demostrar la condición de ortogonalidad, tengo que llegar que escribiendo la definición del producto escalar, llego a delta de Kronecker. Entonces, escribo la integral, yo podría empezar a jugar con esto. Esta es una forma de escribir la función seno de alfa x como i a la alfa x menos e a la menos i alfa x sobre 2i y reemplazar y poderme jugar con las exponenciales, sí, también.
Sí, lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. O sea, y eso es lo que yo les he dicho. Vale trabajar con las exponenciales imaginarias, trabajar con seno y coseno. Pero esta expresión lo que le permite a uno sacar el complejo conjugado a esta expresión es, en términos de las exponenciales, y le va a dar la misma función. Es decir, esto está escrito así, a pesar de que está en términos de funciones imaginarias, termina siendo una función real. Es incluso, pues, para que lo ponga. Pero la idea no ponernos a hacer eso por ahí. Como dije, ahí les queda de ejercicio si alguien quiere hacerlo por ahí. Simplemente vamos a reescribir lo que tenemos allá a la integral allá arriba. Vamos a definir un alfa que vamos a llamar n y l. Fíjese que aquí hay que cambiar el contador en la condición de ortogonalidad. Tienen que cambiar los contadores arriba. Es que devolverse mucho. Fíjese que en la condición de ortogonalidad aquí hay que cambiar los contadores. Entonces, eso es lo que hay que hacer. No hay que darle muchas más vueltas. Entonces, cuando colocamos la definición, entonces aquí NP, tendríamos E sobre L. Listo. Perfecto. Estoy aquí de un alfa para P sobre L, P sobre L, y todo esto, simplemente eso por E, que sería un A, ¿cierto? Un alfa E, que lo ya puedo llamar A, tendría seno de A por seno de B, y esto puede escribir así. Integral geométrica, sí. Listo. Entonces eso es lo que uno hace. Simplemente reescribimos eso ahí. Es una forma, pues, alguien puede encontrarse otra forma, hacerlo más rápido. Listo. Entonces, seguimos con la integral. Este fue lo que teníamos de afuera. Y como aquí cuando hacemos, esto aparece un medio, hay que ponerle un medio. Y fíjense que aquí le damos A menos B, pero entonces, ¿qué sería A? Sería alfa X y B sería beta X, o sea, simplemente los estoy reescribiendo. Entonces, alfa X menos beta X de X, listo. Y aquí lo mismo, esta sería la suma, entonces, coseno de alfa X más beta X, aquí quedó. Y esta es la integral que tengo que evaluar. Este conjunto de dos integrales, se me faltó aquí cerrar esto. Listo. ¿Y qué hago para evaluar eso? Simplemente un cambio de variables. Voy a llamar U a alfa menos beta por X, y de U sería entonces alfa menos beta por X, y voy a llamar B alfa más beta por X, y de B por alfa menos alfa más beta por DX. Aquí me faltó el DX. ¿Cierto? Entonces simplemente se reemplaza eso en la expresión de la integral para ver qué es lo que uno tiene. Obviamente que como esto no aparece, si alfa beta no aparece en las definiciones de acá, entonces tengo que multiplicar por A menos beta y por A menos beta, o sea, multiplico por 1, lo mismo que en el otro caso con el positivo. Entonces, y cambio las variables, entonces aquí me sale un alfa menos beta, aquí un alfa más beta, que da esta integral de coseno, esta integral, bueno, listo, fácil de evaluar, y me queda la evaluación, o sea, ya la integral queda 2 sobre L, la integral sería seno de U, dividido 2 alfa menos beta, menos seno de B, sobre 2 alfa más beta, evaluado entre 0 y L. Hago la evaluación, listo, y me queda esto. O sea, en dos renglones salió esa integral. Listo. Haciendo la evaluación tengo esto. ¿Y ahí qué hago? Fíjense que aquí me quedó esto en términos de NP. Tengo que evaluar las condiciones. Entonces, ¿qué pasa si N es diferente de N? Yo que tengo acá aquí arriba, esto no va a tener problemas, son diferentes. A esto va a ser entonces, esto siempre me va a dar un entero, porque voy a tener la diferencia entre dos enteros, y la suma entre dos enteros me da un entero. Acuérdense, son contadores, o sea, no tengo problema. Entonces, esa suma o esa diferencia me va a dar un entero. O sea, eso, entonces abajo va a ser un entero, va a ser un número, y arriba eso me va a dar cada vez un entero. O sea, en un caso sería un K1, digamos, y en el otro sería un K2, pero los dos son enteros. Pues porque la una es la diferencia y la otra es la suma. Entonces, ¿qué tengo? NPi. Pero el seno evaluado en un entero pi
hacer. Entonces eso no tiene, o sea, eso evaluar en valor NP da cero, no tiene vuelta. Y ojo, entonces simplemente la integral, cuando m es diferente de esto, va a ser, listo. Ya tengo la primera parte, necesito construir m diferente tal. Ahora, ¿qué pasa? Y esta cosa va a aparecer en otras funciones, que es lo que no se olvida. Pues usted ya llegó aquí en la condición de ortogonalidad, pero uno tiene que construir el delta de Kronecker. Y acuérdese que tengo que evaluar la condición m igual a n, que me va a dar la constante de normalización. Y entonces, porque ahí muchas veces la integral no va a ser tan obvia la evaluación. Y de hecho, en este caso, aunque es muy simple, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un problema. Cuando n va a ser igual a m, vamos a tener que en el seno de n menos pi sobre n menos pi son iguales, entonces va a tener 0. Seno de 0 vale 0 sobre 0. En este primer término, que es el de la diferencia, vamos a tener una indeterminación. En el segundo no hay problema en la suma, entonces simplemente el seno de 2πn da siempre 0 y abajo tendríamos 2n, o sea, porque son iguales, entonces esto es 0 sobre un número, no hay problema que se anula, pero el primer término sí tenemos una indeterminación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Hay que aplicarle el L'Hopital a eso. ¿Y cuánto da eso? ¿Y cómo aplico el L'Hopital? ¿Cuál límite de n? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la variable ahí? Pues el resultado da pi, pero lo ven. ¿Por qué da pi o no? Aplican pita. ¿Alguno le ocurre? La derivada. La derivada, hay que derivar. La derivada Entonces, interna es... ojo que ahora la función es eso. Entonces, se va a cancelar. Ojo que la variable no va a ser pi, la variable va a ser, vamos a tener que denominarla n, o sea, todo esto hay que llamarlo x, hay que derivar con dan coseno y tengo que hacer la derivada interna y al final da pi. Háganlo despacito, o sea, para que lo repitan, pero ese es eso, es pues, lo que usted ha hecho mucha carpintería, lo ven fácil, pero da pi. Listo. Entonces, finalmente, y como les digo, esto es lo que a ustedes se les olvida. Entonces, ustedes hacen la condición de ortogonalidad y pone ahí pararon. Y uno tiene que definir el delta de Kronecker, porque la condición de ortogonalidad tiene definido, o sea, la ortogonalidad es cuando m es diferente de n. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero es necesario definirla con el delta, porque así es que la estamos definiendo. Entonces, cuando uno le piden hay que hacer la otra parte de m igual a n. Entonces, aquí encontramos que la integral da pi y teníamos un L. Acuérdense que por ahí había un L afuera. Entonces, ese fue el que quedó. La integral ya me lo tragué por allá. Entonces, esto queda, la integral quedaría así, daría L medios delta de Kronecker. O sea, este era el factor, de hecho ya estaba metido allá. Entonces, con eso uno construye, y esto. Hay que hacer los dos casos, demuestra la condición de ortogonalidad, o sea que en realidad ya había que ponerle porque no dio uno, ¿cierto? O sí, bueno, ya porque yo aquí no le puse, pero si yo traigo, bueno, hay que tener cuidado si metiendo el factor que no me lo traje, porque por aquí lo dejé, mire que por ahí está arriba. Yo me lo tragué, mire, si yo meto el 2L que venía de allá, que era el factor de normalización, esto termina dando 1. Pero por aquí lo boté, mire que aquí lo boté. Aquí llega y cuando evalúo y metí la media bobadita que yo tenía un 2L aquí dividiendo. Entonces, como no lo puse, me dio este 2L. Fíjese que cuando lo meto eso da 1. O sea que inicialmente, como está definida la base, está ortogonal. Cuando nosotros pusimos esta definición aquí, aquí, ¿cierto? Que dijimos, es porque está ortogonal. Pero como yo, ese factor me lo tragué cuando estaba haciendo la integral, o sea, lo traía aquí y aquí no la puse, claro, me dio un valor distinto de 1. Pero metiendo el otro ahí mismo da 1. O sea que está bien la definición del comienzo. Esto, inclusive estos detallitos es bueno porque eso es lo que a uno le va ilustrando, digamos, cuando aparecen las constantes o no. Bien, ¿qué queda faltando para demostrar? Queda faltando entonces la de cierre o clausura para este caso. Entonces, aquí viene uno de los trucos. Esto es casi siempre lo que es una de las formas de hacer. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer?
La condición de que el cierre o clausura es una definición con el delta, ¿cierto? Por ahí está, ¿verdad? Con el delta de Irak. Entonces, yo tengo que llegar a una forma de decir el delta en términos de la base y el factor de peso. Ah, pero entonces si uno piensa, para demostrar la clausura, yo tengo que tener la delta en términos de la base. Entonces, ¿cómo arranco para hacer eso? Ah, muy simple. Yo tengo que encontrar esto en términos de la base. Ah, pues propongo lo que ya sabemos. Esto es una función que voy a expandir en términos de las funciones de la base. Después, cuando hablemos en algún momento más detallado de la función delta de Dirac, la función delta de Dirac no es una función, es un funcional. Pero bueno, nosotros los físicos la tratamos como funciones algunas veces, por ejemplo aquí, y la coanda, y de hecho diralo así. Pero a los matemáticos esa vaina no les gusta y hay que hacer, da lo mismo. O sea, cuando uno trabaja esto como un funcional y después llega a lo mismo, pero hay que hacerlo con más cuidado. Entonces, pero así funciona y pensémoslo así. Entonces es la función delta de Dirac, la expandimos, o sea, la expandimos en términos de la base. ¿Y qué necesitamos? Encontrar los coeficientes de la base, de la expansión de la base. Ah, entonces para hacer eso, para encontrar los coeficientes de algo, siempre es el truco. Hay que multiplicar por el complejo conjugado con otro contador para llegar a la condición de ortogonalidad. Ya lo hicieron, como dije, ya eso lo... Entonces, complejo conjugado ese no es el mismo, real. Entonces, la idea es colocarle otro contador. Entonces, aquí le vamos a poner n'. N'. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, sí, En la condición esta de completez, ¿qué pasa con el factor de raíz de 2 sobre L? Pues a dónde se fue o por qué no lo ponemos. bueno, sí, sí, se puede poner, se puede poner. Sí, el problema es que yo propagué este error. O sea, yo puedo tener la base ortogonal. ¿Qué fue el problema? Digámoslo así. No es un problema, sino que cuando yo arranqué el ejemplo, yo aquí pude haber puesto para poner el factor 2, para no poner este aquí que me lo tragué después, porque fue que yo cometí el siguiente error. Este factor al final yo llevaba y después lo boté. Entonces, si yo no lo pongo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Simplemente, cuando yo defino la condición de ortogonalidad, aquí, yo tengo que hacer lo siguiente, o sea, que era lo que hacíamos, que estaba ya previo arriba. Necesitamos colocar el factor de normalización, o sea, debo colocar AM, delta de MN, y ese es el que me va a dar el que teníamos, que nos dio allá abajo. Entonces, yo puedo tragármelo y no tengo ningún problema, porque la condición de completez es simplemente para que el sistema cierre. Puede que me aparezca ahí el factor adicional o no, pero eso es un factor de normalización, o sea, es una constante que a uno le parece porque la piden, pero va a meter algo adicional en la parte funcional. Entonces, ¿qué pasó? Si yo aquí, cuando uno define el problema, está bien definido con este factor aquí, la raíz de 2L, que es el 2L, termina, es la base ortogonal, y entonces aquí no va, esto es 1, como ya les mostré. ¿Y por qué me pasó a mí aquí esto? Que fue que yo aquí me lo tragué, o sea, cuando vine aquí lo dejé por ahí tirado y seguí escribiendo con esto ahí, pero yo puedo poner el factor sin problema. Además, pues una constante se lo puedo meter a esta. ¿Sí, sí ves? Sí, entiendo. Independientemente de si la base es Entonces, ortonormal u porque no ortogonal, depende de... ya entiendo. Sí, pero para ser estrictos, pues uno tiene que meter, pues, o sea, debería ponerlo ahí, pero no va a cambiar el resultado funcional, listo. Pero bien la pregunta. Y está muy bien que hagan eso porque yo soy muy elevado, muchachos, y más que elevado, pues no es acá. Yo tengo un problema visual, entonces a mí a veces, y sobre todo esto de estar pegado el iPad y en el computador muchas veces, muchas horas en el día, a mí eso me cansa mucho la vista.
Entonces yo a veces cometo errores de notación y cosas de esas. Siéntanse en la libertad de corregirme sin ningún problema y de preguntar, porque eso no... entonces me pasan esas cosas pues y no me doy cuenta. Entonces agradezco que hubiera hecho la aclaración. Bueno, entonces sigamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Como dije, la relación de clausura-completez es encontrar una expresión al delta de Dirac en términos de funciones de la base. Entonces, ¿cuál es la idea? Y esta es la idea que uno va a hacer de ahí cuando lo hagamos con otros polinomios, otras funciones bien raras. Entonces, es lo mismo, expandamos en términos de la base y después hay que encontrar los coeficientes de la expansión. Entonces, simplemente, y como aquí ya me tragué el factor, bueno, ahí ya la propagación es sin el factor de normalización, pero como dije, eso no va a agregar nada, es multiplicar por la función, ¿cierto? Complejo conjugada, en este caso la misma función seno con otro contador. Entonces aquí estaba n, lo llamamos n', listo. ¿Y qué hacemos? Lo que ustedes ya han hecho. Entonces se multiplica y se integra, o sea, a la función, que normalmente es la función f de x por el otro, integramos sobre X por la complejo conjugada con otro contador. Listo. Y al lado derecho entra, sobra decirlo, entonces aquí queda 0D. Y obviamente fíjese que aquí, como no puse el factor arriba, claro, la condición de ortogonalidad, entonces termina siendo con el factor S, con la constante L medios. Por eso, si no, era la única diferencia. Entonces, claro, ahí uno no es congruente con eso. Ojo que el delta está entre n' y n, porque son los dos contadores. N' y n. Listo. Entonces, listo. Esta cosa selecciona el n cuando es igual a n', entonces la constante queda escrita así, como ya sabemos que se hace, pero entonces vamos a escribir la delta en términos de la expansión porque encontramos el coeficiente de expansión, pues aquí se llama C sub n. Entonces, y aquí lo tenemos n', entonces renombramos el n' por el n y expandimos. Delta de x menos x', porque eso es lo que estábamos definiendo. Fíjese que aquí estaba x, ¿listo? X, pero cuando lo encontré aquí, acuérdese que, y aquí me faltó la condición, aquí veníamos, aquí estoy integrando. Bueno, acuérdense que lo hicimos aquí mismo. Aquí esta integral es definida, aquí la tenemos con respecto a x, entonces podemos cambiar x por x', o sea, para que concuerde como lo definimos allá arriba. O sea, no solamente cambiamos sino que también hay que cambiarle el x por el x' en la definición para poderla cuadrar. Entonces, simplemente cuando yo hago esto, en el lado de acá me queda esta definición. Entonces aquí me queda entonces, ¿qué tengo? Con x', queda delta, este es el coeficiente, listo. Entonces aquí ya me perdí, me había perdido. Entonces, ¿qué es esto? Lo de aquí es simplemente usar la expansión, o sea, esta es la expansión de aquí no estoy. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que meter el coeficiente, listo. Bueno, pero aquí sí me quedó bien, aquí simplemente ya está con x', lo dejamos, entonces no hay que cambiarlo, aquí ya lo tengo con x', está con x', pero el n sí lo cambio. Entonces cambio, porque aquí el coeficiente, entonces, en algunos casos tengo que cambiarle el x por x', otros no. Listo. Entonces, el n lo cambié por el n' por n, que es el coeficiente, este es el término del coeficiente, y escribo el otro. Acabé de encontrar la condición de completez. Obviamente que si yo hubiera puesto en la raíz de 2L, ¿cierto? Que era lo que teníamos ahí, el 1 tenía 1 y apareció. Mire que igual me la tragué, pero como aquí obtuve en la normalización, en la condición de ortogonalidad, obtuve la constante, entonces ahí volvió a aparecer. No tuvo ningún problema. Y esta entonces es la condición de completez. Entonces dije, uno se la dan, pero si piden que la demuestre, entonces hay que hacerla. Y el truco es expanda la delta de Dirac en términos de las funciones de la base, multiplique para obtener una condición de ortogonalidad, reemplace las cosas para obtener esa expresión de delta en términos de combinaciones de la base. Listo. Dejémoslo ya ahí porque entonces la parte de las
Entonces, ¿qué sigue? Ya hicimos bases discretas, que era, vamos para definir lo mismo para bases continuas. Entonces, como ya falta un cuarto, no quiero bajar esto mucho, y para que hagamos el paso a las bases continuas, y entonces el jueves empezamos con bases continuas, ¿correcto? Entonces, cierro aquí. Bien, entonces nos vemos el jueves. Estas cosas están en el libro de Arken, en el libro de Alonso, en las notas del profesor Patricio, que algunos las deben tener. Es muy parecido a lo que hay en las notas del profesor Patricio. Algunos de los estudiantes de los semestres pasados las tenían, que él daba el curso de física matemáticas antes del grupo que estaba dando el profesor Daniel Jaramillo. Entonces, él estas cosas que estamos usando ahora en la virtualidad, es que él lo hay en estas cosas, él lo hacía antes, él tenía las notas de clase, en vez de tenerlas en un papelito, las hacía en esa aplicación de notas, y él simplemente les mandaba a los estudiantes un PDF de eso. Entonces, pero yo siempre las tenía en una hoja de papel, o sea que entonces muchos estudiantes, y él los ponía, algunos de ellos tienen las notas de clase del profesor Patricio Valencia, así, y yo no las tengo o no estaría autorizado porque él ya no está, digamos, en el curso, pero él sigue siendo profesor en el instituto, de repartirlas, pero porque pregúntenle a alguno de sus compañeros, y esas notas son bastante buenas, tienen algunos errorcitos porque uno a veces se le va, como les dije, mete la pata, pero en general los temas y las cosas del curso están ahí. Entonces, y les ayuda mucho a estudiar. Entonces, traten de conseguirla con alguno de sus compañeros de otros cursos. Bueno, sí. La condición de completez se debe demostrar si se requiere luego de tener la condición de ortogonalidad. Es eso. Vos necesitas la condición de ortogonalidad para demostrar la condición de completez, porque vos usas la condición de ortogonalidad para encontrar el coeficiente de expansión de la delta de Dirac. Fíjate que ese siempre es el truco, y es lo mismo que hicimos en la parte de la separación de variables. Para encontrar la última constante, uno tiene que multiplicar por la función para obtener la constante, y hacer pues la integral, que era una integral, como yo dije, una integral de ortogonal, una condición de ortogonalidad, que como les volví a repetir, entonces eso es lo que había que hacer. Entonces, en general, es el orden. O sea, uno la puede dejar propuesta, ¿cierto? Y entonces no demostrarla, porque la condición de ortogonalidad siempre, y en la teoría nosotros que dijimos, es la constante de normalización por el delta de Kronecker. O sea, usted la puede que no la encuentre, pero entonces la propone así, como la constante por el delta del Kronecker. Entonces al final le va a aparecer una constante que igual, pues es una constante, pero habría que determinarla en la condición de completez. Fíjese que a nosotros nos apareció, aunque yo me la tragué, volvió y apareció el 2L, el 2 sobre L, ¿cierto? Llegó y apareció, porque en la condición de ortogonalidad, con el coeficiente tragado, a mí me dio el 2 sobre L, entonces eso resolvió el problema. Pero si no, simplemente queda una constante para determinar qué es la constante de normalización. O sea, la puede proponer, digamos. Pero normalmente cuando a uno le dicen demuestre la condición de ortogonalidad y la condición de la de completez, entonces primero hay que hacer la de ortogonalidad, porque como yo les dije, cuando se quedan en el camino, nunca, no siempre encuentran la condición del coeficiente de normalización. Que puede ser uno, sí, pero ¿y si no es uno qué? Entonces lo de multiplicar por el seno de n' pi sobre L es simplemente un truco que funciona porque ya sabemos que es ortogonal. Es el truco, no es el truco siempre. Para hallar un coeficiente de algo de una función que se expande en una base, yo lo que hago es premultiplicar por una función de la base, por el complejo conjugado de una función de la base, y eso me da el coeficiente, el valor del coeficiente para el orden de la función que yo coloqué en la multiplicación. ¿Correcto? Entonces sí es un truco, pero es válido para todo. O sea, siempre que uno va a hacer eso, es el método. O sea, como vos decís, es un truco, sí, uno diría, sí, es un truco, pero más que un truco, eso es un método. Usted quiere encontrar el coeficiente, agarre una función y no va a ser capaz, premultiplíquela por
un elemento, una función de la base, complejo conjugado, obviamente, complejo conjugado y con un orden, ¿cierto? Y con eso encuentra usted la constante para el valor del orden de la función, o sea, la función 1, la función 2, pues es eso. Ahora, el jueves que damos las bases continuas, vamos a ver cómo queda con las bases continuas, que ahí, como ya no es un orden así, sino que varía de manera continua, entonces va a haber una ligera variación. Perfecto. Y ya queda un poco más claro lo del método. Bueno, como les dije, feliz tarde, que disfruten el almuerzo y entonces nos vemos el jueves. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego.